Muy buenas noches, amigos y amigos de la libertad. Quiero concitar vuestro interés para compartir un texto del libro intitulado El socialismo del siglo XXI, escrito por Heinz Dietrich, que revela que en Ecuador se están siguiendo los pasos de una ideología absurda, fracasada en la historia. Para justificar mi afirmación, acudo al texto. Abro comillas. Dice Dietrich, el Parlamento y el sistema electoral de la partidocracia, como lo conocemos hoy, son controlados por las élites económicas y no tendrán lugar en la democracia futura. Y lo mismo es válido para los monopolios de la adoctrinación, TV, radio, prensa. Hasta aquí las comillas. Una vez hecha la lectura, no escapará a vuestro ilustrado criterio que para este ideólogo del socialismo del siglo XXI, la programación de los medios de comunicación constituye una adoctrinación, una forma de adoctrinar, adoctrinamiento. Aquello peca de ingenuo por la siguiente razón. La programación de los medios de comunicación es heterodoxa, es diversa, es plural, es variopinto, es multicolor. Y además que nadie tiene la obligación o la coacción de escoger un solo programa. Tenemos la libertad aún, y ojalá la podamos robustecer y fortalecer, de escoger lo que nosotros queremos ver, oír, escuchar y leer. El socialismo del siglo XXI, además, propone lo siguiente. La gran empresa privada, que en términos organizativos es una tiranía privada con estructura militar, es incompatible con una democracia real y desaparecerá como tal, y el Estado, cual organización de clase, irá por el mismo camino. Hasta aquí las comillas. El socialismo del siglo XXI no tiene cambios esenciales con el socialismo del siglo XX. No debería realizar ningún comentario porque el texto es claro, pero veamos lo siguiente. Dietrich establece que el Estado tiene un sello de clase. Lenin ya decía que el Estado es un instrumento de dominación de la clase superior, de la clase burguesa, versus la clase proletaria. Dietrich reedita lo mismo sin ningún añadido. Y esto es muy muy grave porque el Estado ecuatoriano que teníamos hasta hace 4 o 5 años no era un Estado perfecto, pero tampoco era un Estado con un sello de clase. El Estado es la forma en que la nación se organiza jurídicamente. No tiene un sello de clase, porque la nación está compuesta por la diversidad de personas que la conforman. Por eso se dice que la soberanía reposa en la nación, que se expresa a través del Estado jurídicamente organizado. Que los gobiernos de esos estados, de ese Estado, hayan realizado actos reñidos con la moral y las buenas costumbres, no quiere decir que esos actos tengan un sello de clase. No, más aún que ha sido el voto el que ha llevado a esos gobiernos al ejercicio del poder. Pero hago hincapié en esta afirmación que dice que la empresa privada en términos organizativos es una tiranía con estructura militar. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Las grandes empresas no tienen un ejercicio tiránico militar
un ejercicio tiránico militar es otra cosa. No sé, pues, el Pol Pot, las acciones del ejército cubano, de los actos de terrorismo temerarios en los países donde se ha instalado penosamente esas ideas del ejercicio general de la violencia para obtener las cosas. Eso es una actitud tiránica, despótica, pero la empresa privada no es una acción tampoco de clase para expoliar a los proletarios, como pensó Marx en un momento con la teoría del valor, porque los niveles que ha alcanzado el capitalismo desde la revolución industrial hasta esta fecha, más allá de cualquier impugnación política que se haga, no se pueden negar. La humanidad como tal ha alcanzado niveles de vida importantes con el capitalismo, que penosamente se han visto coartados cuando los gobiernos han dañado la libertad del sistema, entrometiéndose en los negocios de los particulares. Pero para concluir, yo quiero decir lo siguiente: estas disposiciones, estas citas, mejor dicho, están recogidas en la Constitución, están recogidas en el proyecto de ley, y parten de un contexto que pretende hacer creer a la gente que la comunicación es un bien público. Yo al respecto quiero decirles lo siguiente: bien es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y por eso el Código Civil habla de bienes muebles e inmuebles, muebles los que se pueden mover, inmuebles los que no se pueden mover. Pero el Código Civil, que tiene como antecedente el derecho romano, habla también de los bienes corporales y los bienes incorporales. Los bienes incorporales son las acciones y los derechos. Una vez expuesto esto, cabe una pregunta: ¿qué tipo de bien es la comunicación? Yo mantengo que por origen y destino, la comunicación es un bien de naturaleza privada, que jamás puede ser público, común a todos. Cuando alguien pronuncia una palabra, escribe una noticia, redacta un reportaje, hace labor periodística o piensa en las redes sociales, es una acción individual. Lo que estoy diciendo este rato es individual. Lo que un escritor escribe es individual. Por excepción podría haber un trabajo complementario de varias personas, pero el proceso intelectivo siempre va a tener un origen individual. Ese producto individual, la palabra, digámoslo en términos generales, cuando es lanzada al espacio a través del espacio radioeléctrico o del espacio digital o del papel, no se transforma en público por estar en un espacio público, no se convierte en un bien público por estar puesto en el escaparate que ve el público. Y el destino de esa palabra, a donde llegue esa palabra, es finalmente un individuo. Usted, salvo, y con todo el respeto lo digo, los siameses, es imposible físicamente que toda la sociedad al unísono pueda estar leyendo el mismo periódico, la misma noticia, el mismo reportaje, o puede estar viendo el mismo programa de televisión, o puede estar accediendo a la misma red social y a la misma página web. Es decir, el origen de la palabra y el destino de la palabra son por naturaleza jurídica privada. En esa relación de quien emite la palabra y quien recibe la palabra, no puede intervenir el gobierno,
no debe intervenir el gobierno, porque estaría interrumpiendo la solución de continuidad particular entre el emisor de la palabra privada y el receptor de la palabra privada, que también puede recontestar, reenviar el mensaje, ¿no es cierto? Entonces, la idea del socialismo, que dice relación a que la palabra es un bien público y que por eso debe intervenirse, no es lógica y conceptualmente viable, sana, honesta intelectualmente. Por eso algún pensador ya dijo, algún pensador liberal manifestó que la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la recibe. Y mi palabra, mi manera de pensar, no puede ser censurada por la Revolución Ciudadana, ni su palabra, ni la de su vecino, ni la de nadie, porque estas palabras son de propiedad privada, no son del gobierno. Son nuestros derechos de propiedad sobre nuestras palabras las que nos permiten escoger qué leer, qué ver, qué oír, qué escuchar. El socialismo del siglo XXI, y para concluir, es una acción además que para llevar a cabo sus postulados tiene que concentrar todo el poder, y en lugar que nosotros podamos ejercer nuestros derechos sin la tutela del grupo, de la cúpula, del gobierno, del colectivo, como dicen ahora, se nos está llevando a una situación de postración en que nuestros derechos tienen que ser tutelados por la Revolución Ciudadana. La hemorragia de dólares que hay en el sistema económico producto de la renta petrolera hacen que los ecuatorianos tengan una sensación de bienestar. Pero la felicidad no solo es la ausencia de dolor. La felicidad es la previsibilidad que un ser humano, una familia, una nación o varias naciones puedan tener. Ecuador está instalando un modelo pernicioso para la libertad, un modelo insustentable, además de grave y nefasto para la región, porque reedita con las variables particulares un modelo que provocó profundo dolor, lágrimas, penas de muerte, persecuciones, exilios, muros como el de Berlín en Europa del Este. Yo quiero pedir a todos los amigos que me están escuchando que difundamos estas ideas, que nos informemos de lo que está ocurriendo y que cuando alguien diga esto no es socialismo, no es socialismo del siglo XXI, concurra a las fuentes como la que yo estoy citando para mantener un debate sobre la base de una información que está en las redes sociales, que está en las bibliotecas, que está en el mundo digital, y poder decir como conclusión de cualquier discusión sobre la base del análisis, obviamente, que Ecuador no puede ser conducido a un modelo neocomunista en la que perdamos los valores republicanos como la independencia de los poderes del Estado y la libertad sobre todo del individuo, y el Estado de Derecho que los norteamericanos y los ingleses lo llaman rule of law, que no es sino la limitación al poder para que no se transgredan nuestros derechos individuales. Muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad.